La Unión Galáctica se había considerado durante mucho tiempo la cúspide de la civilización. Abarcando miles de sistemas estelares, sus especies miembros se enorgullecían de su tecnología avanzada, su gobierno pacífico y su control absoluto sobre los asuntos interestelares. Para ellos, la guerra era una reliquia del pasado, algo en lo que solo se involucraban los seres primitivos. Pero entonces la detectaron, una única nave de guerra que emergía de la oscuridad del espacio inexplorado, dirigiéndose directamente hacia el territorio de la Unión. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Irregular y negra como el vacío, irradiaba señales que hacían que sus sistemas chillaran con advertencias. La nave llevaba un nombre en letras marcadas y audaces a lo largo de su casco: Valkyria. Los primeros en detectarla fueron los escáneres a bordo de un puesto de avanzada Selnari, una estación de monitoreo en el espacio profundo en los límites exteriores de la Unión. Los Selnari eran una especie de eruditos y científicos, reconocidos por su habilidad para predecir y prevenir amenazas potenciales antes de que se volvieran reales. Su tecnología podía detectar un cometa a 50 años luz de distancia, analizar su trayectoria y determinar si representaba algún riesgo. Pero esta nave de guerra humana, sumió a todo su sistema en un estado de pánico. Las alarmas sonaron estridentemente. Las subrutinas de la IA, diseñadas para evaluar amenazas, se paralizaron en confusión. Los protocolos de defensa se activaron automáticamente, cerrando toda función no esencial como si la estación ya estuviera bajo ataque. El administrador Relva, un veterano de 1000 campañas de investigación, observaba en un silencio atónito cómo llegaban los datos. La nave era masiva, el doble del tamaño de un acorazado de la Unión, pero se movía con la eficiencia de un caza de ataque. Más que eso, su casco estaba revestido con aleaciones desconocidas que absorbían o desviaban la mayoría de los escaneos, dificultando la determinación de su armamento. Pero las lecturas que sí lograban pasar eran aterradoras, niveles de energía más allá de las clasificaciones estándar de las naves de guerra de la Unión, proyectiles cinéticos tan masivos que podrían atravesar un escudo planetario y una IA a bordo que procesaba datos más rápido de lo que las redes de la Unión podían rastrear. Esto no puede ser correcto, susurró Relva, agarrando el borde de la consola. Tiene que ser algún tipo de error. Pero no lo era. En el momento en que el alto mando de la Unión recibió la señal de socorro del puesto de avanzada, el pánico se extendió como un incendio forestal por cientos de mundos. Las flotas de defensa se movilizaron, se emitieron órdenes y los canales diplomáticos se encendieron en un acto de desesperación. Durante siglos, la humanidad había sido una leyenda susurrada, bárbaros que habían sido expulsados de la comunidad galáctica hacía eones. La Unión los había declarado extintos, aniquilados por sus propias tendencias violentas. Y, sin embargo, aquí estaban. Y estaban llegando. La Valkyria se movía a través del vacío con una precisión aterradora. A diferencia de las naves elegantes y estilizadas de la Unión Galáctica, que dependían de la navegación automatizada y delicados impulsores gravitacionales, esta nave se movía con una brutalidad mecánica y pura. Cada ráfaga de sus propulsores enviaba ondas a través del espacio, una máquina monstruosa que llevaba el peso de una especie largamente considerada extinta. Dentro del puesto de avanzada Selnari, reinaba el caos. Cada intento de comunicarse con la nave de guerra fue recibido con silencio. Cada escaneo devolvía datos fragmentados, codificados o incompletos. Era como si la nave quisiera que supieran que estaba allí, pero nada más. Envíen un protocolo de primer contacto, ladró el administrador. Necesitamos saber si vienen en son de paz. El oficial de comunicaciones, un joven Selnari llamado Taz, vaciló. Señor, la nave no responde a las llamadas. Sigue acercándose rápido. Relva se giró hacia la pantalla holográfica, donde una proyección en tiempo real de la Valkyria se cernía como un demonio en la oscuridad. Estaba cerca, demasiado cerca. En minutos, estaría dentro del alcance de su red de defensa, y entonces la nave de guerra hizo algo que envió una oleada de miedo primario a través de cada Selnari que observaba. Redujo la velocidad. No estaba cargando imprudentemente, como lo haría una flota atacante. No estaba a la deriva, indefensa, como lo haría un pecio.
No, esto era algo peor. Estaba calculando, observando, poniéndolos a prueba. A Relva se le cortó la respiración. «Preparen los cañones de defensa», dijo con voz temblorosa. Los oficiales a su alrededor se giraron con horror. «Señor, me han oído», dijo. Se suponía que esta nave de guerra humana, no existía. Y, sin embargo, está aquí. Si no responde, debemos asumir hostilidad. Tas tragó saliva y asintió, activando la red. A lo largo del puesto de avanzada, masivos cañones de riel y torretas de plasma cobraron vida, sus cañones girando hacia la nave entrante. Por un momento, las defensas de la estación se fijaron en su objetivo, y un tenso silencio llenó la sala de control. Entonces, antes de que se pudiera disparar un solo tiro, la Valquiria respondió. Una transmisión, fuertemente encriptada y antigua, tan antigua que el software de desencriptación de la Unión tuvo problemas para analizarla. Cuando el sistema finalmente logró reconstruir el mensaje, apareció en la pantalla principal. Las palabras, escritas en un dialecto arcaico pero aterradoramente claro. Depongan las armas o serán aniquilados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las manos de Tas temblaban sobre su consola. Señor, eso es una amenaza. No, murmuró Relva, con la garganta seca. Es una promesa. Y luego, como para remachar la idea, la Valquiria encendió sus armas. La IA de la estación envió un análisis inmediato de los armamentos de la nave de guerra. Las cifras eran asombrosas. Cada cañón de la Valquiria, desde su cañón principal hasta sus torretas secundarias, tenía suficiente potencia de fuego para hacer trizas un acorazado de la Unión. Esto es imposible, susurró uno de los oficiales. Los motores de la nave de guerra se encendieron, su enorme casco desplazándose muy ligeramente, como un depredador mostrando sus colmillos. Señor, dijo Tas con voz temblorosa, si atacamos, morimos. Relva también lo sabía. Pero lo que lo atormentaba no era solo la comprensión de que estaban superados. Era el pensamiento de que esta no era la única nave de guerra humana que existía. Esto era solo el principio. La tensión dentro del puesto de avanzada Selnari era sofocante. Nadie se atrevía a respirar mientras la Valquiria flotaba justo más allá del alcance de su red de defensa, con sus armas calientes, su presencia como una cuchilla en sus gargantas. La mente de Relva corría a toda velocidad. No era así como se suponía que debía ser un primer contacto. Había protocolos, canales diplomáticos cuidadosamente elaborados. La Unión Galáctica había pasado siglos asegurándose de que los malentendidos nunca llevaran a la guerra. Pero a los humanos no parecían importarles los protocolos. Pasen el mensaje por todos los filtros de traducción que tengamos, ordenó. Necesitamos asegurarnos de que no lo estamos malinterpretando. Tas trabajó frenéticamente en su consola. Segundos después, la pantalla confirmó lo peor. Mensaje verificado, depongan las armas o serán aniquilados. Las palabras se sintieron como una orden de ejecución. Señor, dijo uno de los oficiales tácticos, con la voz apenas por encima de un susurro. Si disparan, no sobreviviremos a la primera andanada. Relva apretó sus mandíbulas. Esa era la horrible verdad. Las naves de guerra de la Unión estaban construidas para la resistencia, no para la potencia bruta. Estaban diseñadas para soportar daños, desgastar a un enemigo, negociar. La Valquiria, por otro lado, estaba construida para algo completamente distinto. Era una asesina. Tenemos que ganar tiempo, dijo. Habrán un canal directo. Tas dudó, pero obedeció. Un latido después, la solicitud de transmisión fue enviada. Durante varios momentos agónicos, no hubo respuesta. Entonces, la pantalla parpadeó y cobró vida. Apareció un humano. Los Selnari habían estudiado imágenes de la especie perdida antes, pero nada podría haberlos preparado para esto. El ser ante ellos era enorme, de hombros anchos, vestido con un oscuro uniforme militar. Su rostro estaba parcialmente marcado por cicatrices, sus ojos fríos y calculadores. Habla el capitán Elías Caín de la Valquiria, dijo el humano. Su voz era profunda, firme,
portadora del peso de un hombre que había dado órdenes que acabaron con vidas. Identifíquense. Relva se enderezó, tratando de calmar sus nervios. Soy el administrador Relva del puesto de avanzadas Elnari Zone 6, una estación bajo la jurisdicción de la Unión Galáctica. Se encuentran en espacio restringido. Indiquen su propósito. Caín lo miró fijamente, sin parpadear, impasible. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando habló, fue lento, deliberado. Se equivoca, Relva. Relva se tensó. Disculpe, este no es su espacio, dijo Caín. Nunca lo fue. Un escalofrío recorrió la sala de control. Relva se obligó a mantener la calma. La humanidad fue declarada extinta hace siglos. Su presencia aquí es una anomalía, una imposibilidad. Si hay más de su especie, la Unión debe ser informada. Podemos establecer la paz. Caín soltó una risa corta y sin humor. ¿Paz? Su expresión se oscureció. Nos declararon extintos y ahora hablan de paz. Relva tragó saliva. No estaba seguro de a dónde iba esto, pero no le gustaba. Usted no entiende lo que está pasando, administrador, continuó Caín. Esto no es un primer contacto. Esto no es diplomacia. Esto no es un malentendido. Los motores de la Valquiria rugieron ominosamente. Esto es una advertencia. Las pantallas parpadearon. Nuevos datos llegaron en torrente, señales provenientes de más allá del sistema. Más naves humanas. Una flota entera. Querían olvidarse de nosotros, dijo Caín, pero nosotros no nos olvidamos de ustedes. La transmisión se cortó, y entonces la flota comenzó a llegar. El vacío del espacio resplandeció cuando la primera de las naves de guerra humanas emergió del abismo. Una tras otra, aparecieron como espectros, masivas y fuertemente blindadas, sus cascos oscuros absorbiendo la poca luz que las alcanzaba. La Valquiria había sido suficientemente aterradora, pero ahora docenas de naves de guerra se cernían en los bordes del sistema, cada una erizada de armamento que hacía que los acorazados de la Unión parecieran obsoletos. El pánico se extendió por el puesto de avanzada. Los oficiales corrían de un lado a otro, los informes llegaban sin cesar y los sistemas de defensa automatizados luchaban por calcular unas probabilidades que ahora parecían irrelevantes. El corazón de Relva latía con fuerza mientras observaba las lecturas. Esto no es posible, tartamudeó Taz, sus dedos temblando sobre los controles. Una flota de este tamaño, la Unión lo habría sabido. Los habríamos detectado. Se han estado escondiendo, murmuró Relva, y la comprensión amaneció como un sol frío. Nunca se extinguieron. Han estado esperando. Al otro lado de la sala, las alarmas volvieron a sonar. Una transmisión de alta prioridad del alto mando de la Unión estaba entrando. Relva apenas dudó antes de aceptarla. La imagen holográfica del estratega supremo Saeldis parpadeó hasta materializarse, un imponente ser reptiliano cuya presencia usualmente inspiraba confianza. Pero no ahora. Administrador, dijo Saeldis con voz tensa. Hemos detectado un aumento masivo de naves de guerra no identificadas entrando en su sector. ¿Qué demonios se está pasando? Relva tragó saliva con dificultad. Son humanos, estratega. Silencio. Los ojos de Saeldis se entrecerraron. Repita eso. Son humanos, señor, dijo Relva, sus mandíbulas chasqueando con nerviosismo. Nunca se extinguieron. Han regresado. Y vinieron preparados. La expresión de Saeldis se ensombreció. ¿Cuántos? Relva miró de nuevo la lectura del escáner, temiendo el número. Al menos 60 naves de guerra de clase capital hasta ahora. Más en camino. Y señor, vaciló. ¿Qué? No están usando los motores FTL estándar de la Unión. Sus saltos son precisos, casi quirúrgicos, como si hubieran cartografiado este espacio hasta la molécula. Saeldis exhaló bruscamente. Eso significa que nos han estado observando. Un escalofrío recorrió la sala. Entonces, otra voz interrumpió, una transmisión entrante no de la Valquiria, sino de la propia flota. Una única transmisión codificada se abrió paso en todos los canales activos de la Unión. Una voz profunda y desconocida habló.
Somos el dominio terrano. Están invadiendo nuestro espacio. Por primera vez en la historia de la Unión Galáctica, las tornas habían cambiado. Relva sintió un nudo en el estómago. Los humanos no estaban pidiendo reconocimiento. Estaban reclamando lo que una vez fue suyo. La mirada de Saeldis se endureció. Administrador, escuche con atención. No puede permitir que avancen más allá de ese sector. La Unión no lo tolerará. Pero Relva ya no escuchaba. Porque en ese mismo momento, la nave de guerra humana más grande hasta ahora llegó. Un behemoth del tamaño de una estación de mando de la Unión. Los escáneres apenas tuvieron tiempo de registrar su escala pura antes de que su nombre apareciera en audaces letras carmesí a lo largo de su casco. HSS Retribución. Un nombre que solo tenía un significado: venganza. Y entonces, la cuenta atrás para la guerra realmente comenzó. La llegada de la HSS Retribución envió una ola de terror a través del puesto de avanzada Selnari. Cada escáner, cada sistema de defensa automatizado, cada IA a bordo de la estación gritó en protesta ante la magnitud pura de la nave de guerra que ahora se cernía ante ellos. No era solo grande, era colosal. Una fortaleza en el espacio construida con el único propósito de la guerra. Relva apenas podía apartar la vista de las lecturas. La producción de energía de la nave rivalizaba con la de una pequeña estrella. Sus sistemas de armas estaban dispuestos en capas de redundancias tan gruesas que, incluso si la mitad de ellos fallaran, aún superaría en armamento a toda la flota de la Unión en el sector. Esto no es solo una nave de guerra, susurró. Es una declaración. La sala de mando estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico de las alertas que inundaban el sistema. Entonces, la retribución habló. Una nueva transmisión llegó, anulando los protocolos de la Unión con una precisión casi quirúrgica. Sin encriptación, sin necesidad de una elaborada desencriptación, solo una señal cruda y sin filtrar que resonaba en todas las frecuencias. Un nuevo rostro humano apareció en la pantalla principal. Este era mayor, más duro. Su uniforme era negro con un emblema plateado sobre el pecho, un símbolo desconocido para la Unión Galáctica, pero inconfundiblemente terrano. Sus ojos eran del color del acero frío, su rostro marcado con líneas que hablaban de una vida de guerra. Soy el gran almirante Nathaniel Graves, del dominio terrano. Su voz era profunda, autoritaria, portadora del peso de un hombre que había comandado flotas y destrozado enemigos. Tienen una oportunidad para rendir este sector y retirarse del espacio terrano. Relva sintió que se le secaba la garganta. Este es territorio de la Unión. Lo ha sido durante siglos. Graves ni siquiera parpadeó. Eso es lo que pensaban. Las palabras golpearon como un martillo. Las manos de Relva se crisparon. Nosotros, ustedes nos erradicaron. Le interrumpió Graves, su voz firme pero llena de una rabia contenida. O eso creían. Sus historiadores reescribieron la verdad. Sus líderes le dijeron a la galaxia que la humanidad era demasiado violenta para sobrevivir, que nos destruimos a nosotros mismos. Se inclinó más cerca, y por primera vez, Relva sintió algo que nunca esperó sentir de una especie declarada extinta hacía mucho tiempo: odio. Pero aquí está la realidad, continuó Graves. No morimos. No nos desvanecimos en la historia. Soportamos. Reconstruimos en la oscuridad, más allá de sus fronteras, esperando, observando. Sus labios se curvaron ligeramente. Y ahora, hemos vuelto. Un sudor frío se formó en la frente de Relva. Se obligó a enderezarse. Si atacan una estación de la Unión, se considerará un acto de guerra. La expresión de Graves no cambió. ¿Creen que esto no es ya una guerra? Un silencio más denso que el propio vacío se apoderó del centro de mando. Entonces Graves asestó el golpe final. Sabemos lo que hicieron, dijo, su voz más baja ahora, pero infinitamente más peligrosa. Las esterilizaciones forzadas, las purgas, los bombardeos orbitales. La Unión no nos dejó morir. Ustedes nos exterminaron. Relva se estremeció. Se suponía que la verdad estaba enterrada. Incluso entre los oficiales de más alto rango de la Unión, los detalles estaban clasificados más allá del alto secreto.
La extinción de la humanidad no fue un evento natural. Había sido una campaña, un borrado sistemático de una especie entera considerada demasiado peligrosa para el equilibrio de la galaxia. De alguna manera, contra todo pronóstico, los humanos habían sobrevivido. Y ahora habían regresado para vengarse. Graves ladeó ligeramente la cabeza. Así que dígame, administrador, después de todo lo que hizo su gente, ¿por qué deberíamos mostrarles misericordia? La pregunta quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina esperando caer. Y por primera vez en su carrera, el administrador Relva no tuvo respuesta. El silencio en la sala de control era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El peso del momento era aplastante, y por primera vez en su vida, el administrador Relva sintió algo ajeno, algo completamente antinatural: miedo. No era el tipo de miedo que provenía de enfrentarse a una amenaza desconocida. No, esto era diferente. Este era el miedo a las consecuencias. La Unión Galáctica había pasado siglos ocultando la verdad, convenciéndose de que la humanidad era un sacrificio necesario, que su destrucción había asegurado la paz. Pero los humanos no habían sido destruidos. No habían sido olvidados. Habían estado esperando. Y ahora el dominio terrano estaba a sus puertas, exigiendo justicia. Relva tragó saliva, obligándose a encontrar la mirada del almirante Graves. Si atacan esta estación, la Unión responderá. Nuestras flotas vendrán. Pueden ganar esta batalla, pero no pueden derrotar a toda la Unión. Graves permaneció impasible. ¿Es eso lo que se dicen a sí mismos? ¿Que sus flotas los protegerán? ¿Que sus tratados y alianzas los salvarán? Se inclinó ligeramente. Malinterpretan la situación, administrador. Esto no es una negociación. Esto no es diplomacia. No están tratando con una rebelión menor o una especie advenediza que intenta reclamar territorio. Sus ojos eran como hierro frío. Están tratando con nosotros. Una nueva alerta brilló en la consola de mando Selnari. Taz dejó escapar un grito ahogado. Señor, no entiendo. Las naves humanas se mueven en formación, pero nuestros sistemas no pueden rastrear su posicionamiento exacto. La cabeza de Relva se giró bruscamente hacia la pantalla. Era cierto. La Valquiria y las naves de guerra circundantes estaban ejecutando maniobras tan precisas que los algoritmos de puntería de la Unión tenían dificultades para procesarlas. Incluso las flotas más avanzadas de la Unión dependían de modelos predictivos para anticipar el movimiento, pero los humanos se movían fuera de los modelos. A Relva se le cortó el aliento. Conocen nuestras limitaciones de puntería. Graves le dirigió una mirada de complicidad. ¿Cómo? Susurró Relva, aunque ya sabía la respuesta. Los humanos los habían estudiado. Habían aprendido todo, cada táctica, cada formación, cada debilidad. Y ahora la estaban explotando. La expresión de Graves permanecía indescifrable, pero había algo calculado detrás de su mirada. No estaba ansioso por la guerra, pero tampoco le temía. El dominio se había preparado para este momento durante siglos. Las garras de Relva se clavaron en su escritorio. Tenía una oportunidad para evitar una masacre. Almirante, dijo con cuidado, dice que esto no es una negociación, pero la guerra solo conducirá a más destrucción. Lo que sea que haya sucedido en el pasado, podemos. Graves lo interrumpió. No hay un nosotros. Su voz era de hielo. Estamos nosotros y ustedes. Los que sobrevivieron y los que intentaron borrarnos. La estación tembló cuando la retribución activó sus armas principales. No disparando, solo cargando. Una advertencia. Un recordatorio del poder que ostentaba. Graves se inclinó, su expresión indescifrable. Tiene una última oportunidad, administrador. Ordene a sus fuerzas que se retiren. Abandonen este sector. No regresen nunca. Relva sabía que se había quedado sin opciones. Sus fuerzas estaban irremediablemente superadas. La flota de la Unión estaba a días de distancia, en el mejor de los casos, y los humanos habían dejado su postura perfectamente clara. Si se negaban, no quedaría nada de Son 6. Su voz sonó hueca cuando finalmente habló. Depongan las armas.
Un murmullo apagado se extendió por el centro de mando. Taz lo miró en estado de shock. Señor, es una orden, exhaló Relva bruscamente. Envíen la orden de retirada a todo el personal. Nos vamos. Un destello de algo indescifrable pasó por el rostro de Graves. Respeto, desprecio, era imposible de decir. Sabia elección, dijo el almirante. La pantalla parpadeó y se apagó. Y así, sin más, la Valquiria y la Retribución cesaron el fuego. La flota Selnari se retiró. Los sistemas de la estación se apagaron uno por uno. Relva se sentó pesadamente en su silla, el peso del momento oprimiéndole. Los humanos habían ganado. Y en el fondo, sabía que esto era solo el principio. La retirada fue lenta, metódica. El puesto de avanzada Selnari apagó los sistemas no esenciales, llamó a sus unidades de patrulla y transmitió la orden de evacuación a todo el personal. Nadie se atrevió a cuestionarla. La mera presencia de la flota humana fue suficiente para asegurar que nadie tomara decisiones imprudentes. Desde su puesto de mando, Relva observaba cómo la Valquiria y la Retribución permanecían inmóviles, con las armas preparadas pero en silencio. No estaban celebrando. No se estaban regodeando. Simplemente esperaban. Taz vaciló en su estación. Señor, estamos abandonando una instalación de investigación clasificada. Este sector contiene décadas de datos de inteligencia de la Unión. Si los humanos lo toman, ya lo saben todo, murmuró Relva, con la voz vacía. Sabían de nosotros incluso antes de que nosotros supiéramos que existían. Lo que creíamos que era secreto ya no tiene sentido. Taz tragó saliva. Quería discutir, pero no podía. La realidad era clara. No solo se enfrentaban a supervivientes, se enfrentaban a un enemigo que había pasado siglos estudiándolos, preparándose para este preciso momento. Relva se volvió hacia la pantalla, observando cómo sus naves se alineaban lentamente en formación de retirada. Este sería el primer reconocimiento oficial del control humano sobre un sector de la Unión en la historia registrada. Una mancha que nunca se borraría. Las líneas de transmisión permanecieron abiertas, como si los humanos estuvieran observando, escuchando, esperando algo. Envíen un último mensaje, ordenó Relva. Taz asintió, con los dedos flotando sobre la interfaz. ¿Qué decimos? Relva vaciló, luego dejó escapar un lento suspiro. Reconocemos su reclamo. La Unión se detuvo. Decir aceptará era demasiado. En cambio, reformuló, la Unión se retirará. Una pausa. Luego, el mensaje fue enviado. Por un momento, no pasó nada. Entonces, desde la Retribución, llegó una única respuesta. Sensato. Eso fue todo. Solo una palabra. Relva sintió que sus garras se apretaban. Sabía lo que eso significaba. Los humanos no les estaban dando las gracias. No estaban negociando. Les estaban advirtiendo. Esto no era misericordia, era lástima. La última nave salió del sector, dejando atrás solo silencio. En el momento en que cruzaron fuera del espacio reclamado por los humanos, las comunicaciones explotaron con transmisiones del alto mando de la Unión. Exigencias de explicaciones, indignación, pánico. Relva cerró los ojos. Ya podía oír los debates que se desatarían en los próximos días. Algunos exigirían represalias. Otros insistirían en la diplomacia. Pero una cosa estaba clara, la humanidad había regresado, y esta guerra había terminado incluso antes de haber comenzado.